Saludos. El Canal 4 RD y su dirección general se complace en recibir y agradecerle su participación en este programa especial que hemos denominado Oftalmología RD a eminencias de la oftalmología, y que no solo en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Académicos y profesionales en ejercicio de esta rama de la medicina que resulta ser quizás la más antigua de todas, según hemos sabido, y por igual a un eminente optómetra. Y yo quiero presentar en el siguiente orden a estos distinguidos médicos y optómetras. Me refiero al doctor Juan Francisco Valle, quien es neurooftalmólogo, director del Centro Láser y presidente del Banco de Córneas. Y si presento esto que le llaman el currículum vitae del doctor y de ellos, pues perderíamos un tiempo precioso, porque es tan vasto en cada uno de ellos que bueno, es mejor ya presentarlos como tales, como eminencias de esta rama de la medicina y de la optometría. Al doctor Tomás Vargas, quien es presidente del Instituto contra la Ceguera por el Glaucoma, cirujano oftalmólogo y subespecialista en glaucoma, por igual catedrático, universitario y un eminente profesional, como he dicho. Y al doctor Ramiro García Félix, quien es presidente de la Fundación Ramiro García y director ejecutivo del programa Ver Bien para Aprender, un programa importante que ejecuta esta fundación junto con el despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación en regiones importantes donde las enfermedades oculares son más frecuentes que en otros lugares del territorio nacional. Igual hubiéramos querido tener a otros eminentes oftalmólogos que no han podido responder por causas ajenas a su voluntad a esta invitación. A ustedes, les agradezco que hayan aceptado esta participación en este panel que tiene como propósito dar una visión o dar algunas pinceladas sobre la historia de la oftalmología, las diferencias que existen naturalmente a través del tiempo entre optometría y oculismo, por así llamarle a una parte de la historia de la profesión de ustedes. Y es lo primero que les voy a pedir, por la naturaleza pedagógica de este espacio. Yo creo que el doctor Valle sería la persona más adecuada en iniciar ese punto. Pues yo fascinado y encantado, Guillermo, con esta oportunidad que nos brinda. Y si fuéramos a decir cuál es el concepto, es el de las profesiones de salud visual, que hay muchas, ¿no? En una fecha como la nuestra, que es el segundo jueves de octubre, que se celebra siempre el Día de la Prevención de la Ceguera, el Día Mundial de la Visión. Y esto porque la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera ha escogido ese día para que todos los países del mundo al unísono hagan campañas para evitar, para prevenir aquellas causas de ceguera evitables, que son muchas. Y después entraremos en materia de los detalles de aquello. Claro. En cuanto a la historia, como soy hijo de oftalmólogo, el doctor Oscar Valle, mi padre, era oftalmólogo, estamos pasando a tercera generación ahora. La historia de la oftalmología dominicana es muy brillante. Empieza a principios de siglo con un señor que se educó en Francia, vivía en Santiago, Arturo Grullón, quien se educó en París, además de que era un gran artista y pintó aquel famoso Moro y es tío de Alejandro Grullón del Banco Popular. Fue el primer oculista de la República Dominicana. Ya para el año 1966 se formó la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Fundadores eran mi padre, el doctor Manuel Eduardo Valdés Guerrero, y figuras muy notables como el doctor Arnaldo Espaillat, Federico Ligó y quienes más. Y esa sociedad, que en su inicio tendría 26 personas, ya para el año 1985 tenía 100.
Y hoy día la Sociedad Dominicana de Oftalmología tiene 450 profesionales de la medicina que ejercen la profesión de oftalmología. Médicos cirujanos, médicos oftalmólogos, oculistas. Y ahí viene lo de las profesiones, porque conjuntamente con el desarrollo de la oftalmología crecieron dos profesiones más. Una, la del técnico oftálmico, que la fundé yo en el 85, y la de optometría, que ya venía con apenas 12 personas para el año 85, siendo la profesión de la refracción, es decir, el de colocar lentes en los ojos para que las personas vean bien. No mencionaste en mi introducción, yo soy el director del Hospital de los Americanos, el Hospital Dr. Elías Santana, que es mi niña linda. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque nació precisamente dando lentes. Y de ahí viene la formación de Rosario, el hermano de Ramiro, y de un sinnúmero de personas que aprendieron que con lentes se ve mejor. Y eso era una ignorancia total. Antes uno iba a la mella y había un barril lleno de lentes y tú empezabas con una tarjetita a probarte uno hasta que encontrabas el que te dejaba ver y esa era tu refracción. Lejos de lo que es el arte y la ciencia de la optometría. Para presbicia. Para presbicia y para lo que fuera. Había un barril lleno de lentes y uno escogía el que mejor te permitía ver. Pero hoy día la ciencia moderna nos permite hacer con precisión la medida ocular, que si es miope, hipermetro, que tiene astigmatismo, que si tiene lo demás, pero es una profesión, no es un arte, es una ciencia. El entrenamiento de un oftalmólogo, como el colega de acá, son 13 años. 13 años. Tiene que hacer lo normal en la universidad, medicina, y luego de medicina por lo menos 3 años más de oftalmología. Y luego de la oftalmología hoy día se hacen especialidades. En el caso de la optometría es una profesión también universitaria, en la cual se hacen 5 años de formación, se da un título universitario, se hace el entrenamiento en física óptica, refracción y todas las medidas oculares. Y luego hay profesiones como el técnico en optometría, el técnico oftálmico, que son de 3 y de 2 años en los subsiguientes. Y todavía una más, que es el óptico. El óptico es el que cuando usted llega a la óptica le mide la distancia entre los ojos, le dice si le quedan bien o no el marco, le adapta la altura al bifocal, tiene que encargarse de que el cliente quede satisfecho. Pero el óptico ya es el que dispensa, el que está en la óptica y no lleva los años de formación de los optometristas y los oftalmólogos. Así es. Mire, un poquito antes de la nuestra, y ya yo iba a mencionar, que cabe mencionar particularmente a los Valles, como una familia y profesionales de la oftalmología, que de 7 presidentes de estas asociaciones, sociedades, pues 4 lo han sido y han sido Valles, y porque están asociados al avance científico de la oftalmología en general, y se les reconoce en esa verdadera dimensión. Pero ya en el Código Hammurabi y en los tiempos de su ruta en la India, ¿verdad? Se hablaba de incluso si lo hacía bien, pues ganaba mejor salario, pero si lo hacía mal, le cortaban la mano. Es decir, que desde entonces ya no solo que se identificaron cantidades de 77 enfermedades oculares y se pasó por hasta ya en los siglos casi de la modernidad al uso del microscopio y a la creación de hospitales oftalmológicos. Es el caso, ¿verdad?, del hospital famoso inglés. Es decir, hay una historia que no solo es de Occidente, que viene de los egipcios, que viene de la India, que convirtió a este especialista desde entonces en eso, supongo, en cirujano. ¿De dónde podemos rescatar objetivamente esta evolución desde la antigüedad en, por ejemplo, la primera operación de catarata? A mí me gustaría que sean ustedes mismos los que nos informen un tanto sobre esto, porque es verdaderamente rica la historia de la oftalmología. Empecemos con la historia en la India, que es probablemente la más antigua, la India y la China. Sus rutas a mitad describe no solamente la técnica quirúrgica, sino los instrumentos para operar la catarata. Y es una técnica que todavía al día de hoy en ciertas regiones de África y de la India se practica.
Se hace una inhalación del paciente con ciertas hierbas aromáticas, alucinantes, le dan a tomar probablemente alcohol o algo que lo obnubile, y con el paciente sentado le entran una aguja al ojo y le empujan el cristalino, dejándolo intacto dentro del ojo, y claro, la nube que le cubre la pupila les permite ver, pero queda dentro el cristalino. Son operaciones muy traumáticas y hay que salir corriendo del pueblo donde se hace, porque seguramente que a los 3 o 4 meses el paciente eventualmente queda ciego por un glaucoma o por un desprendimiento de retina. Su ruta samital lo escribe en su libro. La segunda contribución más importante es la óptica, y esa viene del Mediano Oriente. Son los árabes, los mismos que escribieron los decimales del 0 al 10, que nos permiten hoy día sumar y restar, fueron los que describieron la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, y no solamente sabían fabricar lentes que compensaban el error refractivo de la persona. Luego viene la Europa que separa de un principio lo que es el médico, que era una carrera universitaria, de lo que era el carnicero y barbero, que era el cirujano. El cirujano no era médico, era un carnicero, barbero, que el médico no se podía rebajar a ese estatus, porque sus conocimientos eran los que le daban la cura de los problemas que había. Y de ahí a cuando llegamos al siglo XIX, es que surgen las escuelas de medicina en Europa, justamente dentro de los programas universitarios de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y luego traídos a Estados Unidos, donde finalmente dijeron, no, el cirujano debe de ser un médico también. Y de ahí a crear la especialidad de oftalmología, es en el siglo XIX con von Graefing, un alemán, que funda la primera clínica que atendía a todas las personas, no importando su estado social, pobres, ricos, clase media, él los operaba a todos, sin precio alguno. Era probablemente no solo el primer oftalmólogo, sino también la primera clínica de caridad que se hiciera en Europa. ¿Cuándo se puede hablar de la oftalmología ya como una ciencia ciertamente aparte, pero de cara a la prevención? Porque no siempre se ha hablado de la ceguera y de prevenirla de algún modo. Porque, bueno, las intervenciones que hacen ustedes, los cirujanos y demás, son correctivas de algún modo. Esa es la mejor parte, y ahí yo sé que Tomás va a tener mucho que decir. Sí. Resulta que la prevención, para mí, que me formé en escuela americana, la prevención era cuando el paciente te consultaba en la oficina y tú llegabas y le hacías un examen completo y descartabas todas las enfermedades como el glaucoma, agujeros en la retina, desprendimiento, degeneración y problemas corneales, y luego tú le decías al paciente lo que tenía. Pero surge la pregunta, ¿y el que no puede llegar a la oficina? ¿Qué pasa con el que está en el interior, que le queda muy lejos, que no tiene el dinero para llegar a la oficina? Pero cuando hacemos las estadísticas de ceguera en un país, resulta que los más son esos que son pobres, esos que tienen barreras de acceso a la oftalmología, y ahí viene la gran contribución de los institutos como el de Caridad que yo dirijo y lo que dirige el doctor Vargas. Sí, tal como dice Juan, la prevención de ceguera se debe de realizar en base a programas de captación, concientización a través de los medios de comunicación, para que las personas se enteren de que las enfermedades visuales pueden ser asintomáticas, padecerlas y usted no sentir absolutamente nada, y la ceguera viene irreversible, como es el caso del glaucoma, por ejemplo. Entonces, en estos programas también que se deben de realizar, yendo hacia las comunidades apartadas y hacer jornadas de detección temprana de enfermedades visuales, bueno, también con el asunto el regalo de las gafas, como hacían anteriormente acá en el Hospital Cristiano de Servicios Médicos, como lo hace el señor Ramiro también, que hace jornadas con los estudiantes. La idea es llegar hacia la comunidad más pobre con esas informaciones para que ellos tomen conciencia. Ya se ha tomado conciencia que
que deben de asistir a un chequeo especializado, porque anteriormente iban a ópticas a revisarse los lentes, pero no tenían ningún conocimiento de que también tenían que hacerse revisiones del fondo del ojo, de la presión intraocular, para poder detectar esas enfermedades que tempranamente detectadas pueden prevenir la ceguera. Sé que en su momento, y quizás de la oftalmología viene el uso, según vi, de RX y RP, ¿verdad? Que era la indicación que se le hacía a otro para que se cumpliera lo que había determinado el oftalmólogo. Y en qué medida ahí entra también esa relación un tanto indisoluble, pienso, entre la oftalmología y la optometría. ¿Y por qué usted, que duró muchísimo estudiando y formándose, en realidad no pasó por el sedazo de la formación médica para ser un instrumento de la ciencia oftalmológica? Muy bien, muchas gracias. Yo me siento muy honrado por estar acá en esta tarde, al lado de dos profesionales, distinguidos profesionales, realmente que saben ejercer su profesión con mucha altura, y frente también a un periodista como Guillermo, una eminencia en la televisión. Pues debo informarte que la optometría es la ciencia que estudia la luz que entra al ojo. Como tú sabrás, cuando la luz entra al ojo, el primer medio refringente que cruce la córnea. Luego pasa a diferentes medios refringentes, la luz, hasta que llega a la retina. Desde la córnea hasta la retina va en impulso electrónico, y cuando llega a la retina, entonces ahora a través del nervio óptico va al cerebro la visión a través de impulso. Yo he dicho siempre que hay dos tipos de oculista. Oculista es todo aquel profesional que trabaja con el sistema ocular. Y hay dos tipos. Uno es oftalmólogo, el otro es optómetra. Pero ambos vamos de la mano. O sea, nosotros los optómetras, cuando va un paciente, donde nosotros vemos que no nos corresponde a nosotros, sino que el paciente tiene un problema patológico, entonces nosotros se lo referimos al oftalmólogo. Pero viceversa, oftalmólogos les refieren a los optómetras, porque los optómetras son expertos en refracción. Okay. Sé, doctor, que hubo un dominicano que practicó aquí por primera vez la operación de córnea y que evidentemente era una eminencia también y que debió haber sido maestro, si no de ustedes, que son muy jóvenes, de muchos de los oftalmólogos de aquel momento. Bueno, el tema del trasplante corneal, y ahí la primera operación de trasplante le tocó a mi padre. Su padre, por eso lo quería saber. Y era en ese momento, ejercía la profesión, había entrenado en Columbia, en Nueva York, y había aprendido con Castroviejo a hacer la trepanación de la córnea, que por cierto Castroviejo no la trepanaba con un trépano redondo como es hoy día, sino que con un compás, hacía un tic-tac-toe, hacía un cruzado, cuadrado, cortaba con un hojas que él había desarrollado y hacía el mismo patrón en el donante y con un éxito inmenso. El trasplante que se realiza en el Gautier era un paciente de San Pedro de Macorís que tenía una situación en la cual había perdido por un accidente o una ulceración la córnea, y él le hizo este trasplante en el Hospital Gautier de aquella época. Estamos hablando de la era de Trujillo. 48 más o menos. A pesar de que fue tan temprano el debut del trasplante corneal, todavía la cultura dominicana en cuestión de donación del tejido ahora empieza. Nosotros estamos como 60% autosuficientes, pero todavía tenemos que importar el 40% de las córneas, a pesar de la lista de muertos que usted ve en el periódico, que se mueren todos los días, porque no hay todavía una conciencia en el sentido de que cuando yo pierdo la vida, yo puedo darle la vista a dos personas más. Mi propio padre fue donante en el momento que perdió la vida. Y honestamente ha hecho poco, no el gobierno, porque ha habido una ley que casualmente el doctor Manuel Eduardo Valdés Guerrero propugnó en el Senado. En aquella ocasión, la hija de quien fuera el presidente de la Comisión de Salud necesitaba un trasplante. Peña Gómez me llamó, y ¿por qué aquí no hay córnea? Y dice, bueno, porque ustedes no han hecho la ley.
Ah, no, pues lo arreglamos una vez, me dijo. Hicieron la ley, pero es que no es la ley solamente. La ley es lindísima, la que tenemos, una de las mejores leyes de América Latina, pero no es la ley, es la voluntad del ciudadano cuando fallece de querer donar la córnea. Hoy día, afortunadamente, la gente está cambiando en ese sentido, y probablemente el tema de la incineración de los cadáveres ha ayudado mucho en ese sentido, porque te van a quemar el cuerpo entero, ¿qué importa que otra persona utilice tu córnea, o tu riñón, o tu corazón, o los tejidos que tú tienes? Pero volviendo a lo de la prevención, que yo no me quiero escapar de ahí, porque sería irresponsable que la República Dominicana no entienda la gravedad de la situación en la que vivimos. Nosotros tenemos concentrado en la ciudad de Santo Domingo y Santiago el 80% de las atenciones de salud ocular. Optómetra, oftalmólogo, optometrista. Aquí en la ciudad de Santo Domingo nada más hay 200 ópticas. Ópticas. Centros oftalmológicos, quizás en total somos 10 o 12 en el país entero. Registrados en la Asociación de Centros Oftalmológicos hay 24. Y a nivel del sistema de salud pública... El Ministerio de Salud Pública ha concentrado en probablemente 3 centros la mayoría de sus actividades, que son el Secanor, que es el principal, y está trabajando muy fuertemente, haciendo aproximadamente 9.000 operaciones de catarata al año. ¿Y por qué es importante eso? Porque la causa principal de ceguera casualmente es la catarata en República Dominicana. Pero estamos hablando de un centro, cuando era el Hospital Aybar, que apenas hacía 200 al año. O sea que el crecimiento y el volumen ha crecido, y gracias probablemente al Seguro Familiar de Salud. Clínicas y centros como el Incosegla son centros que te hacen miles de operaciones de catarata. Rutinariamente, un día cualquiera, hay 30, 40 operaciones de ese tipo. Y la segunda causa más frecuente, que es el glaucoma. En Santiago, el Cabral Ibáez, 200 operaciones al año. Marcelino Vélez, ninguna. ¿Frente a qué cantidad de casos? Bueno, es el hospital regional más importante del Cibao. Entonces eso quiere decir que todavía a la fecha, en el año 2018, a pesar que con el Seguro Familiar de Salud ya tenemos garantización de probablemente un 70% de la población, uno llega a un pueblo, el mismo San Juan de la Maguana, la ciudad del presidente, que tiene 1.200 ciegos bilaterales de catarata sin operar. Sin operar. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? No es porque son irreversibles. No, al contrario, es una de las condiciones más curables que hay. Y luego viene el tema de que por qué un niño que sabe que si no recibe una gafa, su rendimiento escolar está perjudicado, porque no ve para leer, no ve para jugar, no ve para hacer. Sin embargo, todavía al día de hoy, el derecho a tener una corrección óptica no es un derecho en República Dominicana. Y ninguna de las programaciones de la 8701 observa que hay que darle una gasa, y eso es prevención. Eso es prevención. Tú le estás evitando la ceguera a un niño si tú le detectas su ambliopía o le detectas su miopía de forma temprana. O sea que nosotros todavía en pañales nos encontramos en materia de la prevención de ceguera. Y no es porque no hay gente que entienda en la materia, sino porque no le han puesto el cascabel al gato. Y no obstante, según he sabido, hace mucho tiempo ya que no hay que ir a Miami ni ir a ningún otro sitio para recibir las mejores atenciones desde el punto de vista científico a cualquiera de estas enfermedades oculares, que a veces es más difícil para un niño describir algún tipo de síntoma, porque quizás nacieron con eso, quizás su propio lenguaje y su propio entorno social no le permite, digamos, que explicar, quizás no sabe. Y he tenido casos de familiares míos que al final de cuentas, si no es hasta los 10 o 12 años, no se termina detectando el problema. Usted tiene una gran experiencia con respecto a este tema. Claro, mire, cuando surgió la idea de elaborar el proyecto, era un proyecto, lo bautizamos con el nombre Ver Bien para Aprender, pero nosotros diseñamos ese proyecto después de incursionar por todo el país con una flotilla de ópticas móviles, se llamaban Plaza de la Óptica. Yo escuchaba a los niños en mis consultas que me decían a mí, yo tuve que dejar de la escuela porque no veía la pizarra. Otros me decían, tuve que dejar de la escuela porque me decían bico. Es un problema de estrabismo. Y, o sea, eran atacados por las inclemencias del bullying. Y otros me decían, yo tuve que dejar la escuela porque me
me decían luz baja. A los niños que tienen luz baja, es un ptosis palpebral, le llaman, o párpados caídos. Entonces, de ahí que surge la idea de Ver Bien para Aprender, se llama el proyecto. Luego que firmamos en el Palacio de la Presidencia con el Instituto de Bienestar Estudiantil, conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, por instrucciones del señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, el mismo presidente Danilo a mí me dijo que cuando él era niño tenía que levantarse de madrugada para sentarse en la primera butaca porque de atrás no veía, él era miope, y de hecho todavía sigue siendo miope, siempre usa lentes. Y de ahí para acá nosotros, después que firmamos el convenio, hicimos un piloto en Villa Vázquez de Montecristi para determinar realmente el porciento de niños que no aprenden por falta de lentes o por un tratamiento oftalmológico. Entonces encontramos el 26% de 2 millones de estudiantes que hay en todo el país, encontramos que el 26% de niños tienen problema en la vista, un 15% que corresponde a refracción, un 1% de cirugía y el otro por ciento tiene que ver con lentes. Es decir, que encontramos un 26% en el piloto que realizamos. Cuando comenzamos a trabajar, realmente ha sido una experiencia muy maravillosa, porque nosotros hasta la fecha tenemos 13 provincias impactadas en el sur y la línea noroeste. Nosotros tenemos ya consultado 296,000 estudiantes en las 13 provincias. Encontramos 600 niños con problemas de cirugías y de los 600 ya operamos 228 ya han sido intervenidos quirúrgicamente, precisamente en el día de hoy. Pero no por optómetras. No, son oftalmólogos porque el proyecto tiene oftalmólogos, cirujanos, pediatras, tiene optómetras muy bien preparados, muy bien entrenados, un personal de apoyo muy bien entrenado, y también tenemos, Guillermo, un departamento. Este departamento se encarga de darle cursos, talleres a los maestros para que ellos aprendan a realizar agudeza visual a los estudiantes. Ellos están contribuyendo con nuestro trabajo porque están aprendiendo. Además, nosotros creemos que cuando el programa termine en el 2020, nosotros estamos dejando un legado de maestros que ya saben hacerles refracción a través de la carta de Snellen a sus estudiantes, pero que también tenemos otro departamento que es de entrenar a los padres de los niños para que ellos también conozcan cuáles son los problemas visuales que afectan a los estudiantes. Es decir que en el día de hoy precisamente nosotros intervenimos quirúrgicamente en ese cano 11 niños de estrabismo, hubieron 9 de estrabismo y 2 de párpados caídos en el día de hoy. Bueno, diríamos ya como este es el año internacional de la visión, nosotros, este programa ha caído como la uña al dedo. Reintroduzco este programa especial del 4RD dedicado a la oftalmología y sus especialidades por igual de la República Dominicana. Tengo el placer de volver a presentar al doctor Juan Francisco Valle, eminente neurooftalmólogo y director del Centro Láser, presidente del Banco de Córneas y además director del Hospital Dr. Elías Santana. Hospital Los Americanos. El doctor Tomás Vargas, presidente del Instituto contra la Ceguera por la Glaucoma, cirujano oftalmólogo, subespecialista en glaucoma y, bueno, un catedrático y maestro reconocido. Y por igual al doctor Ramiro García Félix, presidente de la Fundación Ramiro García y director ejecutivo del programa Ver Bien para Aprender. En algún momento, las personas o las ciencias en general no lograban establecer relaciones entre determinadas patologías y determinados vectores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en algunos casos a los problemas genéticos, en algunos casos a los temas de alimentación. Podría mencionar algunos temas que no solo aquí, sino en otros lados, asociados al consumo excesivo de determinadas cosas, que resultaban finalmente en problemas de tipo oculares. Me estoy refiriendo a que muchos de los problemitas visuales que podría tener alguien que no requirieran de cirugía, digamos, pues podían traducirse en algo que no fuera
de lo que no se pudieran percatar. No siempre tuvieron ustedes a la mano el microscopio. Y yo recuerdo, siendo yo estudiante, que antes en la escuela no había laboratorio o no había microscopio. O sea que no era una cuestión específicamente del ejercicio de la profesión, que probablemente lo hacía con estos instrumentos. Y recuerdo, aparte de algunos oftalmólogos eminentes dominicanos, la experiencia que se contó siempre del doctor Barraquer, era español, que a donde incluso se llevó, por así decirlo, ojos de letrado, no recuerdo la historia, al doctor Balaguer cuando tuvo problemas. Pero la verdad era que era eminente. Pero estábamos en una sociedad en donde los oftalmólogos aquí ya decían algo y la gente con un problema de un diagnóstico probablemente bien dado, doctores, cogían para una bruja a San Juan de la Maguana, en el entendido de que se podía recuperar el ojo, la vista de un ojo a través de esos medios. Y finalmente esa misma gente podían arribar a España a ver una opinión definitiva del doctor Barraquer. Yo quiero ver en qué medida se asocian los problemas visuales, oculares, también a los problemas culturales, de alimentación, de cuidado también de la vista, de no exposición. Aquí hay gente todavía que suelda, se dice, ¿verdad? Sin protección. Sin protección. Sí. Es decir, que son factores que también están dados, la seguridad laboral, diría yo. La historia de la medicina y luego de la oftalmología, en los últimos 100 años, sobre todo en la oftalmología, es probablemente dentro de todas las especialidades médicas la que más ha avanzado, junto con la cardiología y la neurocirugía. Y ha avanzado precisamente a través de los descubrimientos que fueron uno a uno, haciendo que no solamente fueran mejores las técnicas quirúrgicas, más breves, más fáciles, sino más perfectas. Hoy día yo te opero y yo te garantizo que tú vas a ver sin espejuelos. Y te puedo garantizar, si me das la oportunidad, que te puedo no solamente quitar el problema visual de lejos, sino también el de lejos y el de cerca. Porque tenemos manera de medir y calcular con una precisión altísima de micras lo que es el poder refractivo del ojo. Pero eso es ahora, no era así siempre. Entonces ahora pasamos a la historia de lo que eran las profesiones. Cuando el doctor José Ignacio Barraquer, y recuerda que eran dos hermanos, Joaquín que queda en España, José Ignacio que se va a Bogotá, llega a Bogotá, Colombia, trae consigo sus dos optometristas. De manera que la carrera de optometría y de oftalmología crece simultáneamente en Colombia, no así en el resto del mundo. Lo hacemos en Estados Unidos. La Sociedad de Oftalmología Norteamericana, que se llama la Asociación Americana de Oftalmología, era de oftalmología y optometría. Y luego se dividieron en dos sociedades distintas. Hay países en América Latina que prohíben la optometría. Brasil, que es un paisito grande. Argentina. Sin embargo, México tiene más de 9.000 optometristas, más que oftalmólogos. Pero también pasa en México lo que yo no quisiera que pasara en mi país, y es que te forman un optómetra en 4 meses. Entonces nosotros que estamos en un periodo de evolución tenemos que ser muy cautelosos, y de hecho yo tengo la ponencia como conferencia magistral el jueves que viene en la UNFU, que se titula precisamente eso, la reglamentación de las profesiones de salud visual. Porque yo entiendo que todo el mundo, y yo vivo orgulloso de la labor que hacen los optometristas, porque se dedicaron, estudiaron y se pasaron las horas estudiando y pasando páginas para llegar a los conocimientos que tienen y luego las prácticas que hicieron. Y no es justo que si él pasó esos años estudiando, venga uno que en 4 meses quiera llamarse igual que él un optometrista. Y eso está pasando en estos momentos en República Dominicana. Luego el que es oftalmólogo, que es médico, que receta medicinas y que hace cirugía, ve mal que una persona que no tiene conocimiento alguno de la farmacología y de las contraindicaciones de las gotas y de los efectos adversos que pueda tener, venga y le dé, sin tener que pensarlo, una prescripción de gotas o de inclusive antibióticos orales, en un país donde la farmacia no te pide receta. Usted puede aquí ir a la farmacia y pedir narcóticos para producir estreñimiento, puede pedir cortisona para los ojos, antibióticos, y no le piden, vete a Canadá
y pide una gota de glaucoma a ver si te la despachan sin una receta médica. O ve a Estados Unidos, mejor, peor aún. Inclusive te van y te buscan y te llevan ahí mismo a la chirola. Luego, eso aquí en la República Dominicana, y yo pretendo con lo que voy a hacer la semana que viene, llevarlo a una ley, y no lo quiero como reglamentación del ministerio, porque los ministros cambian y las reglamentaciones cambian con el ministro. Yo lo quiero llevar a una ley que diga, este señor es un optometrista porque hizo lo que tenía, y que tengan además la facultad de habilitar las ópticas, los centros quirúrgicos y los centros que hacen consulta oftalmológica o de optometría, para que no pueda venir un charlatán y decir que es lo que no es. Esa evolución, que corre parejo en esto, pero está sujeta por igual a los niveles ya no solo de certificación, sino de necesidad de recertificación. Porque yo quiero que ustedes me hablen de cómo llegamos al láser, a la oftalmología láser, o cómo llegamos a otro tipo de subespecialidades como la pediátrica y otras tantas más. Es decir, los médicos ya cada 6 meses, por la evolución misma de la ciencia médica y de los procedimientos que van surgiendo, están obligados no a lo que estudiaron hace 30 años, o hace 20 años, o hace 10, sino a estarse recertificando. Actualizando. Yo estuve ayer reunido precisamente con el doctor Bruno Calderón, que es el encargado, director de habilitación del ministerio. Y ellos están ahora mismo siendo mucho más rígidos en ese sentido. Inclusive me manifestó que van a regular precisamente la práctica en las ópticas, que deben de tener una persona que debe de depositar en el ministerio las capacidades de cada de esas personas que van a examinar a un paciente de la vista, que tiene que tener la certificación y la habilitación, no solamente las ópticas, sino también cada uno de los centros médicos en las diferentes especialidades. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos de traer una unidad móvil quirúrgica, porque hay una necesidad en el país. En el interior no existe el servicio especializado de oftalmología. Entonces, estamos preparando una unidad móvil que es como una casa rodante, adaptada a hacer una clínica con una sala de cirugía, que pueda realizarse cirugías de cataratas, glaucomas, no tanto retina, porque ya es una especialidad, es un aparataje mayor, pero que puedan realizarse esa cirugía en lugares apartados, donde no llega en los subcentros, hospitales del interior que no tienen el servicio de oftalmología. Entonces, esas unidades móviles deben de ser certificadas también y habilitadas, y que cumplan con los requisitos de atención, como debe de ser, y no preparadas sin criterios para que las cosas salgan bien. Sobre la parte de lo que es la cultura del pueblo, hay que hacer contar de que muchas personas utilizan muchas sustancias, principalmente de frutas, para tratarse problemas visuales, ¿no? Como son la granada, el limón dulce, el limón agrio, la miel de abeja y ese tipo de cosas que son parte de lo que el pueblo utiliza como para tratarse lo que le dicen la ceguera, que es lo que le dicen a la conjuntivitis, ¿verdad? Entonces todo eso debe de hacerse conciencia en la población para que sea una atención profesional desde esa atención primaria básica que debe de atender. Sé que el doctor Ramiro nos va a hablar de sus propias unidades y de lo que estamos hablando, pero me gustaría que incluyeran el tema de que, bueno, ¿hay alguna consecuencia? Usted me dice, yo te curo y tú vas a quedar bien y si no vas a necesitar lentes de ningún tipo, pero ¿y si finalmente hay una práctica inapropiada, digamos, o que no resultó exitosa? En esa legislación que ustedes están promoviendo, ¿cuáles son las consecuencias? Pero fíjese, Guillermo,
yo corroboro lo que explicaba el doctor Vargas y el doctor Valle. Ocurre lo siguiente, que hay personas que por no estar bien orientadas se hacen daño a ellos mismos. Es decir, hay personas que van a una librería, a una farmacia, a una tienda y compran un lente para leer. Entonces, mire qué ocurre. Quien vende el lente no sabe lo que está vendiendo y el que lo está comprando tampoco. Es decir, una persona que tenga 50 años de edad se pone un +2, con ese +2 ve, siempre y cuando tenga, si tiene un problema de hipermetropía, es decir, que tenga +1 de hipermetropía y un 2 de presbicia, entonces ese paciente ve con un 3, no con un 2, entonces quien está vendiendo el lente no lo sabe. O sea, yo recomiendo que mejor, que le digo que vayan a una óptica, que allí le hacen el examen de optometría y le ponen realmente el lente que lleve. ¿Qué ocurre? Que un paciente se pone un lente que, por ejemplo, lleve un +2 y se pone un 2.50 o un +3, puede ver bien, pero entonces se está haciendo daño paulatinamente porque el músculo ciliar se atrofia si se pone un lente con una potencia más de lo que él lleva. Entonces, aquí hay una situación, y por eso hablo así, de orientación. Otra cosa es también que corroboro con los doctores, y es que en este país, como dijo él, hay personas que sin tener conocimientos de optometría ponen una óptica y comienzan a examinar la vista sin estar preparado. Entonces, no hay un organismo que regule eso. Ojalá que con esa nueva ley que el doctor va a introducir, ojalá que... O el dueño de la óptica pone un personal que no está calificado. Exactamente, para hacerlo, calificado. ¿Verdad? Y así le cuidamos la vista a nuestros conciudadanos. Es una idea muy buena por el doctor. ¿Y tú sabes por qué es importante hacerlo? Porque tú mencionaste que antes se iban fuera a operar. Si tú crees que era por alguna razón, era que si se operaban aquí fracasaban. El mismo papá de Freddy, el abuelo de Freddy, vino del Ceibo, se bajó de la mula a los 80 años y le operaron los 2 ojos simultáneamente y los 2 ojos se los cegaron. Y Freddy lloraba cada vez que me contaba el cuento de cuando él recibió a su abuelo totalmente ciego y la pena que le daba. Y fue muchas de las cosas que motivó que él hiciera lo que en aquella época hiciera por Corazones Unidos y las campañas para ayudar a la gente con ceguera. El tema es que si nosotros no nos autovigilamos, no estamos controlando y reglamentando lo que son nuestras profesiones, lo que va a pasar es que cuando meta la pata un auto llamado optometrista, un autodidacta de esto, a quien perjudica es a toda la profesión. Porque van a decir, no, pero uno tiene que tener cuidado, yo mejor me hago el espejuelo en otro país porque aquí quedan mal. Y eso yo le he oído. O si no, yo ahí no me dejo poner la mano, o mejor me muero ciego, para yo dejar que llegue como llegó fulano, que se apió de una mula y quedó ciego. Y eso pasa todavía. Hay personas que no se operan teniendo cura a sus enfermedades simplemente por el temor. No voy a poner ejemplos específicos porque es inapropiado. Pero sabemos que en todos lados se cuecen habas, como se dice, ¿verdad? Y sabemos de eminencias también que se han prestado a situaciones que le hacen daño al ejercicio de todo. Pero no solo aquí, sino fuera, y ustedes más que yo están conscientes de eso. Pero igual a donde eso conduce es a un régimen de consecuencias. Es decir, si usted hace mala práctica de la oftalmología y me deja ciego, y quizás no a mí que ya, daría lo mismo, sino a un niño. Por ejemplo, no sé. ¿Hasta dónde ustedes llevan el tema? Mira qué fácil es esta respondiendo a Guillermo. ¿Y quién me explica a mí los 35,000 ciegos que hay ahora? ¿De quién es la culpa? De todos, diría yo, en principio, para no echarle la culpa a alguien. Pero es verdad que es de todos. Claro. Fuente ovejuna. El tema es que ante esa realidad de las carencias, porque hay 35,000 no porque sobran servicios, sino porque faltan. Ahora enredarlo con procesos médico-legales que están dándose ya, que lo que pretenden no es ni simplemente ejercer con alta ética, sino proteger. No, lo que están buscando es una reivindicación económica por una demanda porque vamos a sacar unos chelitos. El tema es que cuando hay medicina médico-legal obliga a las profesiones aún más
a certificarse. Hoy día para ser oftalmólogo hay que pasar los 3 exámenes del Consejo Internacional de Oftalmología de Inglaterra, aquí en este país, para poder ejercer y ser certificado como oftalmólogo ante la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Y yo entiendo que eso es obligatorio y es necesario. Y además lo que dijo el doctor Vargas, que debe haber un sistema de educación continua, que pueda haber un desarrollo, porque hoy mismo leímos en la prensa que se ganó el premio Nobel por el desarrollo de la medicina molecular, una doctora y un doctor. Y sabe que ya están inyectando en el ojo virus que le pueden cambiar la genética a la retina para curar enfermedades que antes eran incurables. Pero el oftalmólogo que no está leyendo y el que no está adquiriendo los conocimientos, ¿sabe lo que pasa? Que se queda atrás, pero sigue queriendo ejercer con los mismos conocimientos que tenía hace 30 Cualquier años. oftalmólogo puede ser oftalmólogo láser. Se enseñan en las universidades donde aquí se enseña oftalmología, se enseñan esos últimos hitos de la ciencia oftalmológica. Nosotros tenemos 8 subespecialidades de la oftalmología: glaucoma, retina, pediátrica. Glaucoma es probablemente la más importante, pero está la cirugía refractiva, la córnea y la cirugía de catarata. Cada una de esas especialidades tiene todo un sinnúmero de requisitos para lo que ejerce. Como bien menciona, el de catarata no puede hacer una retina. El de la retina no puede hacer un trasplante de córnea. El que está dando láser para cirugía refractiva es una especialidad hoy día. Y nosotros las conocemos. Dentro de nuestra propia especialidad, yo ni le pondría la mano a algo de lo cual yo no estoy entrenado, pero porque hay conciencia de ello. Pero hay gente que es ponerle el pie al pedal y darle para allá. Igual que yo he ido optometrista. La optometría, ¿tú sabes lo que es? Positivo para adelante, negativo para atrás. Esa es la optometría. Son gente incompetente, ignorante, que cuando tú vienes a ver lo que le hacen daños a todo el mundo. En la República Dominicana no tenemos nada que envidiarle a ningún país desarrollado. Creo que tenemos tanto la especialización médica, o sea, los especialistas, subespecialistas, que pueden hacer procedimientos que hacen en cualquier parte del mundo al mismo nivel, y tenemos los equipos de última generación en los centros principales de la República Dominicana, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago. O sea, ya nadie tiene que salir del país a realizarse un procedimiento, porque aquí lo contamos con todas esas capacidades. Y porque también hay una relación entre el acceso con seguros, pero también con el dinero. Es decir, hasta qué punto también el ejercicio de ciertas profesiones, no solo que de la medicina, pues resultan de alguna manera... Ahí echamos para atrás. Ahí echamos para atrás. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo regresé, y en la época regresamos juntos el doctor Vargas y yo, el pobre no tenía dónde acudir para la atención. Y se creó el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, el de los americanos, y el AIBAR, y en Santiago la clínica del Licey al Medio, precisamente para atender a las personas de escasos recursos que sobraban. Yo llegaba a Barahona y nos hacían fila de 3,000 pacientes. No me ha mencionado el centro Espaillat Cabral, ¿no es? El Instituto Espaillat Cabral estaba pre esa época. Pre. Sí, ese era pre esa época. El tema es que cuando llega en esa época el tema de la prevención de la ceguera, la cantidad de enfermos que por falta de recursos económicos no tenían acceso. Recuérdate que el Espaillat Cabral no era público, era privado. Entonces, si el paciente no tenía los recursos, igual que cuando mi papá daba consulta, tenía que buscar al paciente los 5 pesos, que eran los 500 pesos de aquella época. El tema es que nacen estos centros para ayudar al pobre, y nosotros atendíamos al pobre, y cuando era consulta privada atendíamos al privado. En el 2008 cambian las reglas de juego. Ahora hay ARS, hay AFPs, hay prestadoras de servicio, el idioma cambia. Ahora cuando tú indicas una cirugía, en aquella época tú eres pobre, ven, yo te opero en los americanos, tú te puedes pagar, te opero en la clínica Abel González, o te opero en el centro láser, o te opero privado, ¿no? Corazones Unidos. Pero cuando surge este nuevo sistema, de repente, no, usted no se puede operar ahí. Ahora mismo tengo yo un italiano en un seguro básico que no puede ir a Sedimat porque el seguro no le cubre ahí. O le diagnostican una catarata donde nuestro seguro le paga, ese se opera en tal sitio.
O, peor aún, no, eso no está en su cobertura. Pero tengo la retina desprendida, pero no está en su cobertura. Y le niegan la atención. Niños con cáncer, con catarata congénita, con glaucoma congénito, con extravío, no está en su cobertura. Eso es grave. Y eso pasa a diario. Y no hay doliente, ni hay que ponga de nuevo el cascabel al gato. Eso quizás le da razón de ser a las fundaciones de este tipo y al humanismo también con que ustedes han practicado su profesión. Sí, pero creo que se debe de tomar políticas de corrección de esas fallas Sí. de la ley 8701. Y principalmente es en ampliar la cobertura del plan básico de salud. Porque hay muchos procedimientos que son imprescindibles para poder detectar en diagnóstico, por ejemplo, enfermedades que no tienen coberturas por esto. Y procedimientos quirúrgicos también. Además de que las ARS toman a veces situaciones, por ejemplo, usted tenía esa condición antes de usted inscribirse en este seguro, por lo tanto, no tiene cobertura. Que es ilegal. Es ilegal Claro y que sí. está sucediendo que no solo en el caso de ustedes. Tengo evidencia de eso. Entonces, Sí, volviendo al tema de las clínicas móviles, pues yo tengo, sí. o sea, el programa Ver Bien para Aprender tiene 2 clínicas móviles equipadas con equipos oftalmológicos, donde los optómetras, cuando están trabajando en las escuelas, pues ellos les refieren los problemas patológicos a los oftalmólogos que están trabajando dentro de las clínicas móviles. Esa clínica está en Navie, la Fundación Ramiro García y Frontera, ahí están los 3 logos trabajando, examinando la vista de los niños. Y el tema que hablábamos ahorita acá, de lo que es la profesión de oftalmología, de optometría, yo tengo una frase que dice que el oftalmólogo y el optómetra deben estudiar cada día, porque si no estudian cada día, se hacen menos oftalmólogos y menos optómetras. Yo les voy a plantear ahora, nos queda poco tiempo, pero un tema que me parece fascinante, que es el del futuro. En el entendido mismo de que la ciencia en general y la que se investiga y se hace en la NASA está proyectando a un hombre que sería una especie de combinación de tecnología y de carne, vamos a decirle, a lo que es el ser humano, con uso de distintas cosas que le permitirían desarrollar incluso capacidades visuales que el hombre todavía no tiene. Y naturalmente ustedes, pues, que están al tanto de todo eso, sé que pueden hablarnos un poco del futuro de la oftalmología, más allá de todo esto que hay que hacer todavía, porque nos encontramos con ARS que todavía quieren y pueden hacer lo que les da la gana, sino en esa visión futurista de cualquier ciencia, en este caso las de ustedes. Como tú estás soñando, y yo también. Y voy a hacer uso de la frase de Martin Luther King. Yo sueño con el día en el que un dominicano, no importando su condición económica, no importando en qué lugar viva, sea el interior, en la zona remota de la frontera, en el este, en la línea noroeste, si tiene una dolencia ocular, tenga acceso a un sitio donde pueda recibir atención primaria. Le tomen su visión, si se corrigió con lentes, perfecto, pero que no me digan que el propósito de la óptica es nada más dar lentes, sino que si tiene un problema mayor de lo que hemos mencionado, catarata, glaucoma, una condición en la retina, sea referido oportunamente a un centro inmediato donde pueda recibir la atención. Y que su ARS, que supuestamente para el 2020 el 93% de la población va a estar carnetizada, responda por esa dolencia. Y que nuestros centros terciarios, como es el del doctor Vargas, como es el mío, como es el Secanor, como es el Hospital de los Americanos, cuando reciba esos pacientes referidos, reciban también la cobertura necesaria para curarlos.
Y eso parecería algo difícil, pero sabemos exactamente cuántos pacientes tenemos que operar al año, cuántos necesitan gotas de glaucoma al año, cuántos necesitan gafas. Parecería hoy día como algo imposible, pero el récord médico electrónico ya está implementado en Estados Unidos de Norteamérica. Es más importante que la ciencia. Tú vas a salir ficción, con ¿verdad? una tarjeta o quizás con tu propio celular y vas a decir, mire, aquí estoy yo. Meta la tarjeta ahí. Ah, usted sufre de catarata, sufre de glaucoma, de diabetes. No hay problema, venga que nosotros lo atendemos. ¿Y por qué es tan difícil lograr eso? ¿Por qué sería tan difícil implementar el récord médico electrónico en los sistemas de salud de nuestro país? Y no han podido. No tenemos la respuesta. Bueno, la Los respuesta... niveles de dificultad, ¿cómo vencerlos? ¿Verdad? Pero para cobrar impuestos somos buenos. Bueno, pero es que se requieren y todavía hay quienes no pagan, casi el 60% no paga, entonces todavía andamos cogiendo, no se puede gritar tanto por los impuestos. Hay a la vista de las sociedades y de las entidades, algunas de las cuales ustedes pues dignamente dirigen, una bitácora, hacia dónde realmente en conjunto ustedes entienden que se debe avanzar. Claro, la legislación es parte de ese tema, pero, por ejemplo, esas relaciones con la ARS y la prestación de servicios, evidentemente... Bueno, como decía el doctor Valle, creo que la especialidad de oftalmología debe de llevarse hacia los pueblos remotos, o sea, los pueblos de la frontera, los pueblos del este, sur, norte, para que pueda hacerse una prevención de ceguera adecuada y un referimiento a tiempo para estos pacientes con cataratas que están bastante avanzadas, para que puedan ser operados, aquellos con glaucoma que necesitan un tratamiento o una cirugía que sean referidos a tiempo antes de que se le deteriore la visión. Y yo le agregaría algo más, que va al punto que mencionamos de las ARS. Nosotros como país hemos sido ilusos en pedirle a las ARS que lo único que tienen que dar anualmente es un reporte financiero de su desempeño. Pero no se da un reporte de cuántos, fíjate lo pronto que él dijo, cuántos lentes dio, cuántos pacientes atendió, cuántos estadísticos, Sí. cuántas hipertensiones traté, cuántos cánceres curé, cuántas apéndices quité. O sea, debiéramos de ser un poquito más responsables ante lo que es la obligación de las administradoras de riesgo de salud en cuanto a la población. Porque finalmente la ley 8701 se hizo para que la población tuviera acceso a la salud, no para que tuvieran un buen desempeño financiero las ARS. Debo finalmente agradecerle en nombre de toda esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, al Canal 4 y su dirección general, a estos eminentes profesionales de la oftalmología y de la optometría. Agradecerle la generosidad con la que han estado dispuestos a compartir todos estos conocimientos y experiencias. Y de eso precisamente se trata, de que vayamos un poco explicando las cosas y haciendo cada vez más consciente a la gente de que hay en las manos de profesionales como ustedes, pues se puede mejorar la calidad de vida de la gente que va camino a la ceguera indefectiblemente por falta de atención o por falta de conciencia o por falta de la responsabilidad del Estado y de los legisladores a propósito de crear las condiciones para que lleguemos a ese que es su sueño, que yo pienso que es un poco como vamos a erradicar la pobreza de la humanidad, que es posible, pues vamos a erradicar de alguna manera estos temas oculares que le dañan la vida y la calidad de vida a mucha gente de todas las edades. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Y bueno, Excelente. gracias a ustedes.